voy a empezar de manera tranquila presentando un poquito el proyecto y agradeciendo a los organizadores del seminario. Siempre es un placer estar en Sevilla también desde casa. Me habéis llevado el sol en Bruselas, pues gracias por esto, por este día soleado tras una semana de lluvia aquí. Pues es un placer poder presentar el proyecto y hablar del tema de los marcadores, estos elementos en macrosintácticos y la relación que tienen con el español como lengua extranjera, porque como soy de Bruselas voy a aportar a este seminario la vertiente de L, de los aprendices de lengua. Y os voy a presentar un proyecto europeo, un proyecto internacional que se llama Pracumul. Es una alianza estratégica entre 4 universidades, con Ljubljana, Sevilla y Palermo, y la coordinación está conmigo en Bruselas. Antes de pasar a la presentación de este proyecto, voy a hablaros un poquito de todo lo que pasó antes para llegar a esta idea de proyecto internacional. El proyecto en sí es un proyecto interuniversitario que ofrece una plataforma digital a estudiantes de L. Sirve para la adquisición, el desarrollo de competencia pragmática y también competencia intercultural, y lo hacemos desde una perspectiva multilingüe con aprendices que tienen diferentes lenguas maternas y también colaboran hablantes nativos. Y en esto la Universidad de Sevilla nos ayuda mucho. El objetivo del proyecto es construir una comunidad destinada al aprendizaje colaborativo que permita a sus usuarios incorporarse a un entorno virtual internacional. Es un elemento muy importante para la internacionalización del currículum. La internacionalización cada vez más viene a ser más importante y con este mismo proyecto queremos incorporar dimensiones internacionales, interculturales y globales en el plan de estudios. Pues involucra a los estudiantes en un contexto de diversidad lingüística, de diversidad cultural, y conlleva el desarrollo de competencias internacionales e interculturales. Y pues así ofrecemos como una alternativa inclusiva a la movilidad física. Fomenta no solo la cooperación entre estudiantes, sino también entre profesores y ofrece la posibilidad para intercambiar conocimiento, nueva metodología y la competencia intercultural, muy importante también. Ahora, la idea inicial del proyecto ya era algo de hace más de 10 años, creo, cuando, cuando empecé en la Universidad de Bruselas. Tuve que enseñar un curso, Análisis del Discurso en Español, en el programa de bachelor de grado en Lingüística y Estudios Literarios. Y ahora la pregunta era, ¿cómo enseñar los marcadores a aprendices de L? Bueno, conocéis estos elementos, hombres, y invito a los estudiantes a dibujar un hombrecito. Me vienen con los dibujos de la izquierda, pero si pasamos a elementos marcadores, operadores, etc., hombre, por ejemplo, ¿qué hay que dibujar? Y aquí un primer intento, pero eso para ilustrar la dificultad en explicar esos conceptos. Bueno, podríamos pasar a las definiciones clásicas, y una de las definiciones básicas es ella de Martín Soraquino y Portoles Lázaro
en esta gramática. Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional, son elementos marginales. Bueno, eso ya no es fácil como explicación y dificulta más en vez de explicar más a un aprendiz de L, muestra que no será fácil. Y aún más, la función que tienen es una función de guiar inferencias que se realizan en la comunicación. Otro aspecto bastante difícil, no solo para aprendices de lengua, sino también para hablantes nativos. Pues si para los hablantes nativos es difícil, ¿qué pensar para aprendices? Y eso también tiene su influencia en analizar la competencia comunicativa. Y un elemento que Salvador Gutiérrez, por ejemplo, destaca es la importancia de no solo construir enunciados gramaticalmente correctos, sino también mensajes apropiados a las circunstancias de uso, apropiados a los fines para los que se los construye. Ejemplos similares sobre los marcadores y la dificultad de marcadores para aprendices no pueden caracterizarse en términos conceptuales y por ello bastante difícil para un hablante no nativo para que lo maneje con soltura. Y otra cosa, son útiles para comunicar mejor lo que deseamos. Si son necesarios, se deben utilizar. Si no lo son, sobran. Pues no siempre hay que utilizar estos elementos, hay que escoger y escoger bien. Y un último aspecto, lo más preocupante es que los desajustes comentados en la presentación de los marcadores discursivos en los documentos de referencia para la enseñanza del español se repiten en el tratamiento desacertado de estos en las gramáticas y en los manuales. Pues el tratamiento, la enseñanza de estos elementos sigue siendo deficiente, dice Torre. Pues nada difícil, y concluye Casado Velarde, es mucho lo que se ha hecho, pero más aún lo que falta por hacer. Pues queda trabajo para nosotros los investigadores, pues si alguien en un futuro quiere trabajar sobre estos elementos, todavía hay mucho por analizar. Y aún más si estamos hablando de aprendices de lengua. Y primero sin análisis lo hicimos durante varios años y es lo que voy a presentaros ahora. El punto de partida lo encontramos en el estudio de Martí Sánchez, que hizo un trabajo sobre los marcadores IL y concluye, los hablantes extranjeros emplean menos los marcadores que los nativos y lo hacen con más inseguridad. Y estos dos elementos también quisiéramos comprobar nosotros y en qué medida lo emplean menos. Hay diferencias según los tipos de marcadores que emplean. ¿Qué puede decirse sobre eso? Pues hicimos varios estudios contrastivos comparando el empleo de los marcadores por aprendientes de L y hablantes nativos. Y un primer estudio lo hicimos con una producción escrita. Presentamos a nuestros estudiantes de gramática, era un ejercicio en el curso de gramática, un ejercicio que consiste en una tarea narrativa. Tuvieron que escribir una historia personal o ficticia que empieza con la línea "Nunca olvidaré el día en que", un ejercicio típico para trabajar los tiempos del pasado. Y eso era la idea de la tarea. Luego nosotros hicimos con esta tarea otra cosa, analizamos otra cosa, analizamos los marcadores en estos textos redactados por nuestros participantes. Son participantes de un nivel más o menos B1
y paso ahora a los resultados. Bien, en cuanto a la frecuencia de los marcadores, hay algo bastante interesante, eso bastante igual. En los dos tipos de texto tenemos un promedio de 9 marcadores por texto. Pero, ¿qué marcadores se emplean? Y en esto habrá una diferencia importante. Este es un ejemplo de una redacción hecha por un aprendiz. Y como veis, hay diferentes elementos. Hay repetición de la palabra pero, bueno, un conector que en realidad aquí no solo tiene este papel de conectar y de tener este significado que normalmente asociamos con pero también es un elemento que sirve para reflexionar, para enlazar la primera parte o la parte anterior con la parte que va a seguir, sirve para ganar tiempo. Un hablante nativo hubiera podido utilizar también un pues aquí, pues vemos estos elementos de manera muy frecuente en el discurso de los aprendices. También hay otros elementos que aprendieron claramente durante su aprendizaje del español. Sin embargo, al fin y al cabo, para la conclusión, pues vemos elementos diferentes. Otro ejemplo más que ilustra otra palabra frecuente, otro marcador frecuente en el discurso de los aprendices, el término entonces. Eso es típico de los hablantes neerlandófonos, también lo es para hablantes del italiano, del francés, porque en esas lenguas tenemos un marcador similar, con un uso similar. Allora del italiano, alors del francés, dus, el so, dus en neerlandés, so en inglés, la palabra da lugar a un uso frecuente de entonces. Y entonces normalmente tiene este significado consecutivo, pero no siempre es así. También aparece frecuentemente para enlazar elemento previo con elemento que siguen y simplemente como elemento para seguir hablando. Y por eso, para terminar aquí el ejemplo. Eso para el discurso escrito, pues los resultados más importantes son esos. En el grupo de los aprendientes encontramos muchísimas veces el uso de la palabra pero, el consecutivo entonces y también elementos aditivos como además, para organizarse bien el discurso. En los nativos tenemos resultados similares, pero cabe matizar y también emplean marcadores particulares típicos de la lengua española, como pues un total de la lengua hablada, tal vez cosas distintas y elementos que casi no aparecen o no aparecen en las producciones de los aprendientes. Y así concluyo la parte sobre esta primera prueba realizada con los aprendices sobre el discurso escrito. Hicimos cosas en lengua escrita, pero mucho más interesante resultará la lengua hablada. ¿Qué pasa en la vertiente oral? Y para eso hicimos otra tarea. Hicimos un ejercicio que se basa en la telenovela Yo soy Bea, supongo que conocéis el Ugly Betty, y utilizamos la versión española con los mismos aprendices, bueno, 2 años después, y también con un grupo de control de hablantes nativos. Pudieron mirar 7 fragmentos de esta telenovela y lo que hicimos, pero eso no lo sabían los aprendices, lo que nosotros hicimos era, por supuesto, investigar el empleo de los marcadores. Bueno, ¿cómo hicimos lo de la tarea? La presentamos en 2 partes.
La primera cosa es esta, pudieron mirar el vídeo con el sonido puesto para tener una idea de lo que se trata y después miraban otra vez el mismo vídeo sin sonido y tuvieron que contar lo que vieron en la pantalla. Y así obtenemos una duración de la grabación que equivale con la duración del vídeo. Evitamos un resumen de la historia, porque si no hubiera sido difícil tener producciones bastante largas. Tengo que subrayar que eso es sumamente difícil para aprendices de lengua. También lo es para un nativo porque pasa la escena y tiene que seguir hablando. Pues si eso ya es difícil para en la lengua materna, es aún más difícil para aprendices. Pues cuando vais a ver las transcripciones, vais a ver, uy, qué nivel tienen esos aprendices. Bueno, normalmente según el año en que están, tienen más o menos este nivel B1, pero veis la dificultad en hablar de manera espontánea, con el estrés de la cosa delante del investigador. Pues hay que imaginarte todo esto, toda esta situación. Y aquí hay un ejemplo, pues el primer ejemplo tiene como código L, el segundo ejemplo tiene como código N de nativo, pues el primer ejemplo de un aprendiz, el segundo ejemplo de un hablante nativo. Pues ¿qué tenemos? Aquí viene Beatriz y cuando él ve está Beatriz no le da un beso, pienso. Y bueno, ella está un poco soñando porque él, etc. Y para el nativo también vemos esta reflexión durante la producción. Entonces, claro, él le está diciendo que se siente mal porque en realidad se siente como un actor que está utilizando una chica que es fea, etc. Pues veis cómo va la producción oral en esa tarea. Y como vemos aquí en estos primeros ejemplos ya aparecen unos elementos marcadores. Tenemos el uso de bueno en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo tenemos un uso mucho más variado de los elementos. Entonces, claro, más? En realidad, el pues que sigue al final, pues hay varios elementos que aparecen en el ejemplo. Bueno, he olvidado decirlo al inicio, pero si queréis, siempre podéis interrumpir para hacer una pregunta o para hacer algún comentario. Pues a veces no me lo pienso al inicio de la presentación, pero insisto en esto, pues adelante para cualquier comentario. A ver, el cálculo de la frecuencia que ofrece ahora elementos muy importantes, diferencia muy importante quisiera decir. En el discurso de los aprendientes solo aparecen 4 marcadores por grabación. En el grupo de los nativos vemos un uso mucho más frecuente, pero también hay que admitir que la grabación y la transcripción resulta mucho más extensa en los nativos que en los aprendientes, que necesitan mucho más tiempo para pensarse las palabras, etc. También hicimos un cálculo con y sin la palabra, pero para ver la diferencia. Y sí, lo de pero, pues aumenta el número de marcadores o conectores, juntamos todos los elementos, pero también aparece en el discurso de los nativos, pues esto también aparece de manera bastante frecuente, pues hay que ver eso también, pues gracias por el comentario, Manuela, y no solo aparece de manera frecuente en los aprendientes, esa es una cosa que vimos también, pues también siempre. No, pues en cuanto a si tienen si les pedimos de manera explícita el uso de marcadores, no.
Lo único que hicimos con los estudiantes es, dijimos que tuvieron una práctica oral de lengua, nada más, un ejercicio oral basado en eso. Y de marcadores no hubo ni una introducción ni nada, solo, bueno, lo que han visto en el manual de lengua apareció ya, pues vemos un par de cositas que sí emplean, pero no hubo clase específica justo antes de la tarea sobre los marcadores. Pues nosotros utilizamos este ejercicio en realidad para analizar cualquier cosa de L. Y seguimos utilizando el mismo ejercicio, sigo utilizando el mismo ejercicio en mi curso de máster de L. Y los estudiantes que siguen este máster, que siguen este curso, se sirven del corpus para trabajar errores de lengua, para trabajar el uso de los tiempos del pasado, etc. Pues, y pues no especificamos el objetivo preciso de los marcadores. Y también era el caso para el ejercicio anterior, el ejercicio de nunca olvidaré el día en que, esa lo precisamos como ejercicio de los tiempos del pasado y no como ejercicio de marcadores, pero analizamos nosotros marcadores en este texto. En ese texto hay más marcadores, en los textos escritos hubo más marcadores por parte de los aprendices, porque en ese momento tienen el tiempo para pensarse, para trabajar. Para trabajar el texto, pues esta es la gran diferencia, el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Bueno, seguimos con los resultados detallados de esa tarea, de esta segunda tarea, y aquí vienen los ejemplos utilizados por los aprendientes de L. Pues tenemos 28 grabaciones y un uso frecuentísimo de perro, y luego sigue bueno, pues, vale, después como elemento conector de organización, un entonces y por eso. Y los otros que están a la derecha solo se emplearon una vez en estas descripciones de las escenas. En cuanto a los nativos, tenemos solo 7 grabaciones, pero como elemento más frecuente, bueno también, entonces igual, pues también bastante frecuente, pues significa que estos elementos aparecen muchas veces en una sola conversación, que se repiten el uso de estos marcadores. Vale, luego, o sea, claro, en realidad, pues un uso más variado en el empleo de estos elementos y otros elementos también que solo se emplean una sola vez. Comparamos el uso de pues, bueno, entonces, por ser de interés particular, y el uso de pues, si miramos los datos de los aprendientes, aparece solo en 7 grabaciones diferentes. Pues tenemos 21 ejemplos, pero solo en 7 participantes. Igual con bueno, 14 ejemplos con solo 8 participantes. Entonces, 28 ejemplos en 5 grabaciones. Pues significa que se repite, son elementos que se repiten mucho. Si uno empieza a emplear estos elementos, lo van a seguir utilizando. Mientras que en los nativos, con bueno, por ejemplo, bueno aparece en cada grabación. Entonces, sí, pues en 5 de las 7 grabaciones que hicimos en ese momento. Ahora, unos ejemplos más del uso de pues. Tenemos un uso de pues para seguir hablando como con una función continuativa. Pues vemos que Beatriz y un ejemplo de pues con valor consecutivo, pues que es normal que le bajaran las defensas, etc.
Un ejemplo de bueno, un bueno continuativo, bueno la van a calmar o la intentan calmar. Y un buen uso correctivo. Ahora tenemos una nueva escena donde los dos hombres, bueno, hay mucha tensión. Y un ejemplo de entonces, un entonces consecutivo, no lo veo aquí, al final. Ella ya sabe que no puede confiar en él, entonces no quiere hablar con él. Y un entonces continuativo, está enfadada sobre la discusión entre los dos, entonces ahora hay Beatriz, pues no hay relación aquí con la parte que precede y sigue hablando o empieza a hablar de otro elemento. Pues eso para la tarea sobre Yo soy Bea. Pues en cuanto a las conclusiones, la conclusión más importante está en las diferencias individuales entre los diferentes textos. Esto ya es muy importante subrayar y si podemos hacer conclusiones generales son estas. Los aprendientes utilizan sobre todo la palabra pero y entonces y utilizan los marcadores con un valor continuativo. Y para los nativos hay mucha más variación en los marcadores y en los empleos. Veo una cosa en el chat. Sí, el correo viene al final de la presentación. Y ahora paso al proyecto siguiente. Era un proyecto en un marco de un proyecto de innovación docente con la Universidad de Sevilla. Pues colaboramos nosotros en Bruselas con los estudiantes de Sevilla y ambos pedimos en nuestra propia universidad. Yo lo pedí en Bruselas y la profesora Catalina Fuentes lo hizo en Sevilla, un proyecto de innovación docente. Y hicimos conversaciones Skype en ese momento. Era un momento antes de la pandemia, antes de Teams y todas estas plataformas. Solo hubo Skype o casi solo hubo Skype. Pues el momento Skype con aprendices de L y nativos. Y obtuvimos en con estas conversaciones naturales, espontáneas, bueno, no tan espontáneas porque tuvieron que hacerlo, pero sí espontáneo en cuanto al contenido, en cuanto a lo que dijeron los participantes, y llegamos a elementos similares en este estudio. Pues los aprendientes, entonces, no sé realmente lo que voy a decir, vale, lo siento, es que, y siguen, pero creo que eso tiene también que ver con algo. Y para los nativos el empleo de pues, mi nombre es, bueno, de todas formas, puedes acompañarla, a ver, de hecho, mis padres que vienen. Y lo que se ve muy bien en el empleo de los marcadores por parte de los nativos es el uso de varios marcadores en un mismo enunciado. El bueno de toda forma, bueno, en realidad, pues estos elementos aparecen muchísimo y es algo que casi no se ve en los aprendientes. Hicimos algo similar con aprendices de lengua, pero ahora aprendices con diferentes lenguas maternas en el marco de dos asignaturas, una asignatura de pragmática en la Universidad de Ljubljana y otra asignatura de pragmática de análisis del discurso en la mía. Y tras esta conversación que tuvieron los estudiantes, pues cada vez hubo un estudiante de Ljubljana con un estudiante de Bruselas, y después tuvieron que hacer un análisis científico en que ellos mismos también tuvieron que comparar el empleo de estos elementos pragmáticos y la diferencia entre los participantes neerlandófonos y con la interna eslovena.
Y así llegamos a la idea del proyecto que ahora estamos desarrollando entre las 4 universidades. Es un proyecto que entregamos en la Unión Europea justo cuando empezó la pandemia. Pues inventamos esta solución digital antes de tener el problema. Uh, Siempre estoy pensando, tal vez gracias a la pandemia lo obtuvimos. Pues este es el proyecto. Es un proyecto que se llama PRACUMUL, Pragmatic Competence from a Multilingual Perspective. Y hay diferentes fases en nuestro proyecto. Pues los participantes son participantes tanto aprendices de L con diferentes lenguas maternas y participantes hablantes nativos, porque también es muy importante poder contar con un grupo de control para poder comparar el empleo de hablantes eslovenos con hablantes nativos o hablantes eslovenos comparándolo con hablantes de Italia. Y los participantes comienzan con un intercambio virtual. Las interacciones se graban, después tienen que transcribir y vamos a analizar estos elementos. Somos los investigadores del proyecto los que investigan, pero también son los estudiantes de las 4 universidades que se sirven de la misma plataforma, de los datos de la plataforma para tareas de investigación, para trabajo fin de máster, etc. La creación de la plataforma es la responsabilidad de la Universidad de Ljubljana, lo hicieron muy bien, funciona todo muy bien y ya hicimos 2 veces una llamada para participar y ahora también estamos haciéndolo. Pues si hay gente que quiere participar, también podéis señalármelo. Ahora, en un siguiente paso, lo que estamos haciendo es la creación de módulos de enseñanza. La Universidad de Sevilla, coordinada por la profesora Fuentes, está creando esos módulos de enseñanza. Ya tenemos módulos sobre pues, entonces, pues están haciendo como una clase virtual sobre el uso de estos marcadores y vamos a colocar estos módulos en la plataforma para que sea disponible a los participantes. ¿Ves? Los participantes hacen un primer encuentro, después tienen esa información, pues hacen este primer encuentro sin tener información sobre los marcadores, porque en ese momento todavía no les hablamos de los marcadores. Luego pasan a los módulos de enseñanza y sigue después una fase siguiente. Sí, antes de hablar de esto, sigue después un segundo intercambio virtual. Un segundo intercambio virtual tras haber visto estos módulos de enseñanza. Grabamos otra vez, transcribimos otra vez, analizamos otra vez y así podemos hacer un estudio pre y post instrucción. Pues pre-instrucción la primera fase y post-instrucción después de haber visto los módulos de enseñanza. Y vuelvo ahora a la diapositiva anterior porque este concepto que importa aquí es el concepto de la captación, noticing en inglés. Pues señalamos esas formas para que los aprendices les dediquen atención. Pues hacemos explicaciones en nuestros módulos de enseñanza, hacemos explicaciones metapragmáticas explícitas, pues hay un input reforzado porque subrayamos el uso de entonces, pues, etcétera, para obtener esa toma de conciencia y así
para lograr un aprendizaje. Pues esta es la idea. Ahora, a verificar si funciona bien. Eso también es una parte importante. Pues otra fase, comparar los resultados de las primeras grabaciones con los resultados de las segundas grabaciones para poder evaluar el progreso de los participantes y también para poder ver si hay posibilidad para mejorar algo en los módulos de enseñanza, si hay que precisar o subrayar alguna cosita de manera más explícita. Y luego hay otro elemento en el desarrollo del proyecto. Hay unas orientaciones didácticas. Pues tenemos ahora lineamientos didácticos para profesores que quieran, para profesores interesados en utilizar la plataforma con sus aprendientes DL. Y ahí interviene la Universidad de Palermo. Pues tenemos la plataforma, tenemos las grabaciones, tenemos los módulos de enseñanza y ahora explicaciones didácticas, porque la idea de la plataforma ahora todavía se centra en el empleo por parte de estudiantes de las 4 universidades en el proyecto, pero la Unión Europea exige que los proyectos sean, o los resultados de los proyectos sean abiertos, pues la plataforma está disponible para cualquier usuario. Pues podéis registraros o cada uno puede registrarse y hacer el intercambio con otra persona y así participar en el proyecto. Pues esto para los distintos participantes y con todo esto estamos creando un corpus, una base de datos importante para investigación, porque es otra cosa muy importante para nosotros. Pues tenemos un corpus oral que permita estudios contrastivos sobre este discurso oral de aprendientes de L. Admite un uso contrastivo de aprendientes con distintas lenguas maternas y también admite estudios contrastivos en diferentes hablantes nativos de español o contrastar L con nativos. De momento recogemos datos personales también, lo hacemos de manera anónima como se requiere para cualquier tipo de proyecto. Pues hay este background questionnaire, pues este cuestionario sobre cuál es tu lengua materna, qué lengua aprendiste, si hay varias lenguas extranjeras, en qué orden lo hiciste, o qué lengua domina mejor que otra, para tener toda esta información. También para los hablantes nativos del español pedimos de dónde vienen, pues si un día, de momento no hay tantos ejemplos de fuera de España, pero en un momento dado tendremos mucho más. Ya hay 2, 3 colombianos, 5 cubanos que lo hicieron, etc. Pues un día podremos hacer también análisis de, por ejemplo, la diferencia en el uso de los marcadores por diferentes hablantes nativos del español. Pues eso también no es el primer objetivo de la plataforma, pero los datos están y pueden también analizarse de esta manera. De momento el corpus está en plena construcción porque disponemos de los datos, pero es un trabajo enorme revisar todas las transcripciones para que no quede ningún error. Bueno, que no quede ningún error, quiero decir, con esto no corregimos los errores hechos por los participantes, pero sí corregimos los errores de transcripción. Pues hay que transcribir lo que se dice. En esto
pues mantenemos lo que se dice en la versión oral. Pues si hay duda, tenemos que verificar bien esos elementos. No tenemos, tenemos datos bastante detallados, pero no de la manera como la tono de voz, etcétera. Esos elementos no lo captamos. O pausas más largas o pausas más breves, eso no. Hay límites en el detalle de la transcripción también. Pues hicimos transcripción de texto. Y así llego ahí puedo concluir, pues esos son los diferentes elementos en nuestro proyecto, pues los estudiantes participan una primera vez con este primer intercambio, siguen módulos de enseñanza, después de haber visto el módulo de enseñanza participan otra vez en este segundo intercambio, nos ofrece resultados y podemos comparar el pre y post test si queréis y redactamos lineamiento didáctico para los profesores y ofrece todo esto un corpus que pueda servir para estudios sobre los marcadores, pero en realidad puede ofrecer material para cualquier estudio sobre la lengua de un aprendiz y admite un estudio contrastivo con hablantes nativos. Pues esto es la gran idea del proyecto y así llego al final. El correo está y la plataforma la podéis encontrar en pracomul.si de Eslovenia, porque la plataforma está allí. Hay que registrarte si queréis participar, pero dímelo y porque también se requiere algún código para poder participar y también los de Sevilla también pueden dirigirse a los compañeros de Sevilla para tener más información sobre esto. Ya llego al final de mi charla. He hablado mucho más rápido y no hubo muchas interrupciones. Pues ya estoy, pero tal vez es el momento para hacer preguntas, etcétera. Y así queda un minutito de pausa antes del taller que sigue. Pues creo que aquí habrá mucha gente trabajando sobre los marcadores y es un tema de gran interés, de verdad. Pues si alguien quiere contactarme, es, pues, muchas gracias por las palabras en el chat. No sé si quedan muchas preguntas o muchas reflexiones, tal vez más reflexiones que preguntas o ideas de análisis. Porque Ana, una cosilla. No sé si, o sea, puede participar un alumno de cualquier universidad, lo digo por si, o incluso... En realidad sí, ya empezamos a admitir y pues tienen que ser universitarios, o sea, lo digo porque a lo mejor hay alguien que le pueda no, interesar, o sea, porque tal vez en hay realidad profesores de no. instituto De o... momento lo hicimos sobre todo con nuestros propios estudiantes, pero y con estudiantes universitarios, pero y también en los estudiantes universitarios hay mucha diferencia, ¿eh? Claro, No todos los claro. estudiantes tienen 22 años, pues en eso también hay mucha variación, pues no Ajá, veo correcto. por qué no puedan participar. Y también son elementos que se precisan en el cuestionario, pues también hay un elemento como franja de edad, etcétera, pues así da lugar a esa información también. Ujú. Sí, ese uso de perro es sumamente interesante ay, y es algo que también que no es fácil de manejar porque es muy difícil
pensarse qué quieren hacer exactamente con este pero. Sirve solamente para enlazar las palabras con la parte anterior, para tener tiempo, para ganar tiempo, para reflexionar. Y bueno, son elementos interesantes.